Mi nombre es José Manuel Méndez, de nacimiento José Manuel Méndez Caneda, porque los hijos de españoles y yo con la doble nacionalidad adoptamos los dos apellidos antes de que fuese ley en nuestro país el hecho de tener los dos apellidos o de posibilitar anotar a los chicos con dos apellidos. Así que el apellido de mi madre es Caneda, el apellido de mi padre es Méndez. Eran dos personas venidas de Galicia que se encontraron aquí, son del mismo pueblo, sus casas estaban separadas por 300 metros, pero no habían tenido relación en España, y allá por los años 40 se casaron y asumieron la responsabilidad de vivir juntos y tirar para adelante, y yo soy el único hijo de ese matrimonio. Ellos me tuvieron grandes, ya tenían 40 y 41 años, y bueno, yo nací aquí en Berisso, soy del barrio de Almafuerte. Ahí transcurrió mi niñez en la plaza, en ese barrio, en todo. Fui a la escuela 14, que es la antecesora de la escuela 6 de hoy. La escuela donde yo iba era una escuela de chapa, con unos pasillos en la puerta de las aulas, muy largos, con mucho frío. Hacía mucho frío, no había manera de calefaccionarlo. Y bueno, en esa escuela 14 hicimos primero a sexto, que antes había sexto. Cuando se estaba terminando ya la escuela 6 de construir, yo me graduó en la escuela 14, el primario lo termino en la escuela 14, o sea que al año siguiente la escuela 6 se pone en marcha, que es la de hoy, Gabriela Mistral, la que está ahí en la 8 y 158. Cuando terminé el primario, mis padres me entusiasmaron para que fuese al Colegio Nacional de La Plata, que yo no sabía ni dónde quedaba. No era fácil para un chico de aquellos años viajar a La Plata, uno lo tomaba como si fuese un viaje a la luna, era ir a La Plata, y ahí quedaba el Colegio Nacional, que el tranvía 25 y el 26 pasaban por la puerta. Así que, bueno, fui al Colegio Nacional, me presenté al examen de ingreso, era muy duro el examen de ingreso, y la señorita Elisa Mejido me preparó, la recuerdo con mucho cariño y mucho respeto, una docente única, por todo lo que significaba y todo lo que había alrededor de ella. Se ve que me preparó bien y entré al Colegio Nacional, donde entraban solamente unos pocos. Los exámenes eran muy exigentes. Bueno, ahí en el Nacional terminé mi colegio secundario, tengo muy buenos recuerdos del colegio secundario, uno por la edad donde uno transcurre el secundario, esa edad donde es de las libertades o de la búsqueda de las libertades, y el otro porque tuve profesores maravillosos. Y hoy miro hacia atrás y recuerdo mis profesores de historia del arte, de literatura, de física, y me asombro de quiénes eran mis profesores. Los que después de yo decía, ¿quiénes fueron tus profesores? Los que escribían los libros. Cuando decían, consulten el libro de fulano. Bueno, era el profe que escribía el libro había sido profesor mío en el Colegio Nacional. Así que hice un Colegio Nacional, la verdad, de excelencia, donde todavía se le decía señor al alumno, donde el trato era de usted, donde no había más transgresiones que la de algunos, los fumadores, ir a fumar en el recreo al fondo y ocultos para que no se viera siquiera que se levantaba el humo en medio de los alumnos. Así que bueno, de ese Colegio Nacional soy. Y terminado el Colegio Nacional, fui a la Facultad de Odontología. Y ahí, bueno, me gradué de odontólogo, con muy pocos años, con 21 años me había graduado de odontólogo. Parece ser una cosa excepcional, no lo era, porque yo no había hecho lo que en mi tiempo era el primero inferior, no lo había hecho. Tenía algunos conocimientos, se ve que algo, y me pasaron a primero superior. Y justo hice en el Colegio Nacional los 5 años, que al año siguiente eran 6. Eso hizo que entrara a la facultad con 16, 17 años, y a los 21 me había graduado de odontólogo. Como anécdota de mi vida, cuento que el mismo día que me gradué de odontólogo fui al servicio militar. A las 10 de la mañana rendí mi última materia y a las 6 de la tarde estaba comiendo en un campo con los pies adentro de un pozo y lavé mi plato con tierra. Así que esa es una anécdota risueña, pero que bueno que pasó, me gradué el mismo día que me gradué, fui al servicio militar. Así que esa es una de las cosas que recuerdo con alegría. De mi historia respecto de mis afinidades políticas, mi padre era comunista. Mi madre no era una católica practicante, pero no entendía de política. Mi padre sí era militante del Partido Comunista, formaba algunas
células del Partido Comunista. En mi casa se militaba, se recibía, siempre cuento, palabra obrera. Y yo me crié en ese ambiente de transgresión política, porque para ser comunista en aquel tiempo había que ser muy transgresor. Algunas veces, después cuando entendí un poco, tuve miedo por la vida de mi padre, eran otras épocas. Pero bueno, mi padre después transcurrió con mucha más calma su militancia en el comunismo. Era un hombre íntegro mi padre, duro, pero un hombre íntegro, sí. Yo recuerdo que todas sus acciones estaban guiadas por la integridad. Era un hombre con una dignidad absoluta en todo lo que hacía y lo que emprendía. Trabajaba en los talleres navales de YPF y ahí se jubiló. Así que bueno, esa es mi historia familiar. Mi historia política, con un padre comunista. Yo no era comunista. Fui creciendo y mis primeras, de muy joven, mis primeras ideas políticas estuvieron alrededor del socialismo. Yo miraba al socialismo con muy buenos ojos. Y después, a medida que fui viendo la política, mi primer voto fue para la Alianza Popular Revolucionaria de Oscar Allende y Horacio Sueldo. Un voto hecho con mucho cariño, me acuerdo desde mi juventud. El recuento de votos hubo 700.000 votos, ya que no se sacaron votos para nada, pero yo voté con mucho convencimiento a eso. Y al paso del tiempo encontré que mis ideas respecto de cómo debía ser la política encontraban un lugar amable, un lugar recomendable para mí en el radicalismo. Así que ya había seguido la figura de don Ricardo Balbín, pero miraba desde fuera. Y en los años 82, por ahí, me afilié al radicalismo y la llegada de Raúl Alfonsín fue una bisagra en mi vida, ¿no? Para eso. Tuve la suerte de compartir algunas charlas con él, después ya contaré en otro momento que yo me fui a vivir a España y en España lo encontré, nos encontramos en España, conversamos, nos encontramos con don Manuel Fraga Iribarne, que era el presidente de la comunidad gallega donde yo vivía. Así que tengo muchos recuerdos de eso y también quiero decir que, bueno, nada que sea relacionado con Alfonsín nos desprovee del recuerdo afectuoso y de enseñanza que tenía, porque todas sus acciones eran una enseñanza. Era un hombre que vivía de acuerdo a lo que predicaba. Don Raúl Alfonsín era un hombre de una integridad absoluta. Cuando fui andando en el radicalismo, cada vez veía que ese era mi casa, y ahí milité muchos años. Después la vida me llevó, les dije que me había graduado de odontólogo. En un momento los avatares económicos de la vida en nuestro país me llevaron a emigrar y me fui a vivir a España. Así que me fui a vivir a España después de haber pasado por muchas situaciones donde los cambios económicos y la imprevisibilidad económica llevaban a que todo lo que uno pudiera ganar cada vez era menos. Se perdía en el camino los vericuetos de la administración, hiperinflaciones muy grandes, o sea, lo que se ganaba hoy se cobraba dentro de 6 meses con una inflación del 100%, o sea que no se cobraba nada, no se podían pagar proveedores. Eso me llevó a pensar en el camino de ir a España. Tenía alguna influencia externa familiar y me fui a España y ahí pasé 20 años de mi vida en España. Estuve 4 años en Galicia y 15 años y pico en las Islas Canarias, cosa que recuerdo con un cariño muy entrañable. Así que esta es más o menos mi historia. Yo siempre tuve actividad social, recordando, siempre fui un apasionado de la política. En los años que viví en España seguí la política muy de cerca. Yo soy español de adopción, mis padres son los dos españoles, yo tenía mi nacionalidad española. Así que cuando fui, tuve una actividad muy ligada, una relación con la política muy estrecha. Siempre participé del Partido Socialista Obrero Español, de todas sus cosas. En una elección sola tuve una votación por Izquierda Unida porque me había enojado con el Partido Socialista y era una votación europea, lo que significa que mi voto no valió nada, no sirvió para nada. Así que haber votado el Izquierda Unida y más para una elección europea significó el voto perdido. Pero bueno, uno vota por convencimiento y la mayoría de las veces y no por utilidad. Así que bueno,
Bueno, yo a Jorge sabía de él de militar en la juventud, pero el desarrollo de Jorge en la juventud se dio en tanto yo estaba en España, pero yo sabía siempre de él. ¿Por qué sabía de él? Porque me llegaban noticias de que era un joven brillante, muy trabajador, un joven brillante. Y entonces yo a poco de llegar de España empecé a participar de la vida del comité muy activamente, y ahí conozco a Jorge. Jorge era concejal en el año 2009, yo vine en el 2008 de España, a pesar de que esos años que yo viví en España, siempre tuve participación activa en la política del comité y bueno, en todo lo que puse, nos conectábamos, nos consultábamos y todo lo demás, pero ya cuando llegué y tuve actividad permanente en el comité, que la había dejado cuando me fui, ahí conocí a Jorge. Lo acompañé en los 2 primeros años de concejal. Yo vine en el 2008 y haber trabajado en el comité y acercarme a Jorge en el 2009. Lo vi mucho más de cerca y siempre me llamaba mucho la atención que él, siendo único concejal nuestro, porque nosotros veníamos de una diáspora tremenda, siempre decía, ¿por qué nosotros? Y los demás se le reían porque decían, ¿nosotros quién? Si sos vos solo. Y él decía, digo nosotros porque me refiero a todos los que están a mi alrededor, ¿no? Y ahí medio como que fui viendo, yo la idea que yo tenía del Consejo Deliberante era de la llegada de la democracia. Nosotros participamos activamente en aquellos tiempos en el Consejo Deliberante. De la llegada de la democracia era otro Consejo Deliberante, se discutían otras cosas. Y bueno, y al cabo de un tiempo les pareció a la gente que podía yo ser un candidato a concejal. Lo pensé un poco, yo por ahí no era mi idea de ser concejal, pensaba que podía seguir trabajando en política, pero desde un lugar un poco más anónimo, así, ayudando. Pero bueno, fui concejal y no estoy arrepentido de haber seguido ese designio de mi vida de ser concejal. Ingresamos con Ana Lara y ahí hicimos todo el tiempo de concejales con Jorge, en lo que no estaría de más decir que hemos llegado a conocernos por las miradas. Ana, Jorge y yo recorríamos los lugares y solo con mirarnos sabíamos lo que el otro pensaba o lo que había que hacer. Así que fue una época maravillosa y hoy que estamos, Ana en el Consejo Deliberante, yo aquí en la Secretaría de Gobierno y Jorge es el Intendente, cada vez que tenemos oportunidad de juntarnos los tres, tanto sea en un acto como hablando de algunas cuestiones, nos miramos y sabemos qué es lo que cada uno piensa o lo que piensa el otro de esa cuestión. Y bueno, nos llevamos muy bien, tenemos una situación de respeto que nunca se ha perdido, esta convivencia ha sido una convivencia muy respetuosa, en la que todos hemos respetado al otro en su manera de ser. De hecho, fíjense ustedes lo que les voy a contar. Ana es de la Iglesia Evangélica, Jorge un militante católico fervoroso y yo un no creyente. Así que imaginen ustedes que esa convivencia se dio en ese ámbito en el que fuimos absolutamente respetuosos de todo y algunas veces nos vimos orando en una casa de alguien que nos invitaba a orar en nuestro trabajo de concejales y yo oraba porque creo en el poder de la oración, más allá de que no creo en algunas cosas, en las estructuras, bueno, no viene ahora al caso, pero sí siempre hemos tenido un gran respeto por el otro respecto de sus creencias. Así que lo hemos acompañado al otro, a Ana en su dedicación de Iglesia Evangélica, a Jorge con el catolicismo y ellos a mí respetándome esta cosa de que a veces les llamaba la atención de que yo me plegara a la oración que se pedía en algún lugar o que, bueno, acompañara a todos esos. No me es extraño, mi madre era una católica fervorosa y bueno, pero esa es mi historia un poco y ahí entabamos relación con Jorge. Una relación que va a estar teñida siempre de las mismas consideraciones. Tenemos un afecto entrañable uno por el otro, pero un respeto entrañable por lo que el otro es y hace. O sea, yo lo siento así de Jorge hacia mí y es
así, respondiendo a tu pregunta, es así de mí hacia Jorge. O sea, tenemos un respeto entrañable. Es el día de hoy que llevamos la gestión, ustedes saben que implica otras cosas, y yo cada vez que le voy a plantear algo le digo, me siento, te lo planteo, vos lo elaborás y lo resolvés. Vos sos el número uno, yo me siento y lo planteo. Y él me escucha, me contesta o no, de acuerdo, pero me respeta absolutamente y por ahí al cabo de 2 días o de una semana me da una respuesta. Pero la relación es absolutamente de respeto, sí. Yo estoy muy contento de esta relación. La verdad que con Ana pasa lo mismo, ¿no? Con los 3 que hemos estado en la función pública juntos. En general entre nosotros hay ese ambiente de respeto por el otro y yo estoy muy contento, ¿no?, de eso. O sea, después el tiempo nos ha llevado a que tengamos una relación familiar en la que involucramos a nuestros hijos, yo a mi nieto con el hijo de Jorge, y bueno, y así yo tengo también mucho respeto por la esposa de Jorge, con la que a veces mantengo algunos diálogos, yo desde una posición muy inferior, porque la esposa de Jorge es muy inteligente, muy preparada, y yo desde mi óptica, pero trato de sacarle todo el producto que puedo, y también una relación hermosa, así que bueno, eso es lo que hay.